Pulso derecho y pulso izquierdo. ¿Cómo comparar ambas muñecas en medicina tradicional china? Bienvenidos al canal Acupuntura Yang Ming. Soy Luis Campuzano, médico y acupunturista, y este es el quinto video de nuestra playlist dedicada al diagnóstico del pulso en medicina tradicional china. En el video anterior estudiamos las tres posiciones clásicas del pulso: Kun, Quan y Chi. Vimos que no se trata simplemente de apoyar tres dedos sobre la muñeca, sino de reconocer un mapa funcional. Kun nos orienta hacia la región superior, Quan hacia la zona media y Chi hacia la profundidad, la raíz, el jiao inferior. Hoy vamos a avanzar hacia otro aspecto fundamental, que es la diferencia entre el pulso derecho y el pulso izquierdo. Porque en medicina china no se toma una sola muñeca, se toman ambas. Y no se toman como datos aislados, se comparan. La muñeca derecha y la muñeca izquierda pueden expresar aspectos diferentes del estado interno del paciente. Una puede sentirse más fuerte, otra más débil. Una puede sentirse más tensa, otra más vacía. Una puede mostrar una alteración en Kun, otra en Quan o en Chi. Pero debemos tener cuidado. Comparar derecha e izquierda no significa memorizar una tabla rígida y diagnosticar automáticamente. La comparación debe hacerse con técnica, con prudencia y con integración clínica. La mano derecha y la mano izquierda forman parte de un mismo cuerpo. Por eso no se interpretan como mundos separados. Se interpretan como dos lados de una misma realidad clínica. Cuando tomamos el pulso en medicina tradicional china, una de las primeras cosas que debemos aprender es que no basta con palpar una sola muñeca. A veces, el estudiante toma el pulso en la muñeca que le queda más cómoda, siente una cualidad general y desde allí intenta sacar una conclusión. Pero eso es incompleto. El pulso debe compararse. Primero se toma una muñeca, luego se toma la otra. Después se observa si ambas expresan una información semejante o diferente. La comparación entre pulso derecho e izquierdo permite reconocer distribución, predominio, debilidad, tensión, exceso, vacío o diferencias entre regiones funcionales. Pero esta comparación solo tiene valor si la técnica es correcta. Si presionamos más fuerte en una muñeca que en la otra, la comparación no sirve. Si ubicamos mal los dedos en un lado, la comparación no sirve. Si el brazo derecho está relajado y el izquierdo está tenso, la comparación se altera. Si el paciente tiene una postura incómoda, la lectura puede cambiar. Si el terapeuta está apurado, la percepción se vuelve imprecisa. Por eso, antes de interpretar las diferencias entre derecha e izquierda, hay que asegurarse de tomar ambos pulsos con el mismo método, la misma calma, la misma ubicación, la misma presión, el mismo tiempo, la misma atención. Solo entonces la comparación empieza a tener sentido. En la enseñanza tradicional, la muñeca izquierda y la muñeca derecha se relacionan con aspectos distintos de la fisiología energética. De forma general, la izquierda suele relacionarse más con la sangre, el yin, el corazón, el hígado, el riñón yin y aspectos más internos o materiales. La derecha suele relacionarse más con el chi, el yang, el pulmón, el vaso, el estómago, el riñón yang y aspectos más funcionales o dinámicos. Esta distinción es útil como orientación, pero no debe convertirse en una regla mecánica. No basta decir izquierda es sangre, derecha es chi y diagnosticar a partir de eso. Tampoco basta decir izquierda es yin, derecha es yang, como si el organismo estuviera dividido de manera absoluta. La clínica es más sutil, la izquierda y la derecha se complementan, y lo que realmente importa es la relación entre ambas.
Por ejemplo, si el pulso izquierdo se siente claramente más fino y débil que el derecho y el paciente presenta rostro pálido, mareos, visión borrosa, sueño ligero, uñas frágiles, menstruación escasa o cansancio, podríamos considerar una insuficiencia de sangre, especialmente si la lengua también es pálida. Pero no basta con sentir la izquierda débil, hay que mirar el conjunto. Si el pulso derecho se siente débil, especialmente en guan, y el paciente presenta cansancio después de comer, heces blandas, falta de apetito, sensación de pesadez y lengua pálida con marcas dentales, podríamos pensar en deficiencia de vaso chi. Pero nuevamente el pulso no decide solo, acompaña el razonamiento. La comparación entre derecha e izquierda no busca producir respuestas rápidas, busca ordenar la observación. Ahora estudiemos la distribución clásica de las posiciones en ambas muñecas. En la muñeca izquierda, la posición kun suele relacionarse con el corazón. La posición guan izquierda suele relacionarse con el hígado y la vesícula biliar. La posición chi izquierda suele relacionarse con el riñón yin, la esencia y la raíz profunda del yin. En la muñeca derecha, la posición kun suele relacionarse con el pulmón. La posición guan derecha suele relacionarse con el vaso y el estómago. La posición chi derecha suele relacionarse con el riñón yang, mingmen, la función transformadora y la raíz del yang. Esta distribución es importante porque permite construir un mapa más completo. Ya no estamos hablando solamente de kun, guan y chi. Estamos hablando de 6 posiciones principales: kun izquierdo, guan izquierdo, chi izquierdo, kun derecho, guan derecho, chi derecho, y cada una de ellas puede evaluarse en superficie, nivel medio y profundidad. Esto vuelve el diagnóstico por el pulso muy rico pero también más complejo. Por eso el estudiante no debe desesperarse. Al comienzo no necesita captar todo, debe aprender a observar con orden. Primero, localizar las posiciones. Después comparar derecha e izquierda, luego observar si una muñeca está más fuerte o más débil. Después identificar si una posición destaca, luego explorar si esa diferencia aparece en superficie, medio o profundidad. Y finalmente, relacionar con lengua, síntomas e historia clínica. Este orden evita la confusión. Ahora veamos la muñeca izquierda con más detalle. El kun izquierdo se asocia tradicionalmente con el corazón y el shen. Cuando esta posición se siente muy débil, especialmente si el paciente presenta palpitaciones suaves, sueño ligero, memoria disminuida, cansancio, rostro pálido o lengua pálida, puede orientar hacia insuficiencia de sangre de corazón o debilidad del chi y la sangre que no nutren adecuadamente el shen. Si el kun izquierdo se siente rápido, fino o agitado y el paciente presenta insomnio, inquietud, ansiedad, calor en el pecho, lengua roja o punta roja, podríamos pensar en alteraciones relacionadas con calor que afecta al corazón o insuficiencia de yin con agitación del shen, según el cuadro. Pero no se debe concluir de inmediato. El kun izquierdo orienta. La cualidad del pulso matiza, la lengua confirma o cuestiona, el interrogatorio completa. El guan izquierdo se asocia con el hígado y la vesícula biliar. Esta posición es muy importante en la clínica, porque muchas personas presentan tensión emocional, estancamiento de chi, irritabilidad, dolor lateral, cefaleas, alteraciones menstruales o síntomas digestivos influenciados por estrés. Un guan izquierdo cuerda puede orientar hacia estancamiento de chi de hígado. Si además hay irritabilidad, suspiros frecuentes, distensión en los costados, tensión cervical, molestias premenstruales o digestión alterada por emociones, la hipótesis gana fuerza. Si ese pulso cuerda se acompaña de rapidez, lengua roja o síntomas de calor, podríamos pensar en estancamiento que se transforma en calor o ascenso de yang de hígado dependiendo de los signos. Si el guan izquierdo es débil o fino y hay mareos, visión borrosa, calambres, uñas frágiles, menstruación escasa o sueño alterado, podríamos pensar en insuficiencia de sangre de hígado. El mismo lugar puede expresar dinámicas distintas. Por eso, nuevamente, la posición no basta, la cualidad cambia la interpretación.
El chi izquierdo se relaciona con el riñón yin, la esencia y la raíz profunda. Cuando esta posición es débil, fina o sin raíz, puede sugerir una debilidad del yin, de la esencia o del sostén profundo del organismo, pero hay que diferenciar. Si el paciente presenta calor en la tarde, sudor nocturno, boca seca, insomnio, lengua roja con poca capa y pulso fino y rápido en profundidad, podemos pensar en insuficiencia de yin. Si presenta cansancio profundo, debilidad lumbar, envejecimiento prematuro, tinnitus, pérdida de vitalidad o signos de desgaste, chi izquierdo puede aportar información sobre la raíz. Pero si el pulso es profundo y estable, no necesariamente significa enfermedad. La profundidad debe interpretarse junto con fuerza, ritmo, forma y contexto. Ahora veamos la muñeca derecha. El kun derecho se asocia con el pulmón y la función del chi en la parte superior. Cuando esta posición se siente superficial, especialmente en un contexto de tos reciente, congestión, aversión al viento, dolor de garganta, fiebre inicial o capa superficial, puede orientar hacia un proceso externo que afecta al pulmón. Si el kun derecho se siente débil y el paciente presenta respiración corta, voz baja, sudoración espontánea, facilidad para resfriarse, cansancio y lengua pálida, podríamos pensar en deficiencia de chi de pulmón. Si se siente resbaladizo o lleno y hay flema, tos productiva, opresión torácica o capa lingual espesa, podríamos pensar en flema que afecta la función de descenso y difusión del pulmón. Pero el kun derecho no se interpreta solo. Debe relacionarse con respiración, piel, defensa superficial, voz, sudoración, flema y síntomas torácicos. El guan derecho se asocia con el vaso y el estómago. Esta es una posición clave para evaluar el centro digestivo. Si el guan derecho se siente débil y el paciente tiene cansancio, falta de apetito, heces blandas, distensión después de comer, somnolencia postprandial y lengua pálida con marcas dentales, puede orientar hacia deficiencia de vaso chi. Si se siente resbaladizo, con sensación de plenitud, náuseas, pesadez, capa gruesa y digestión lenta, puede orientar hacia humedad, flema o retención alimentaria. Si se siente rápido y fuerte, con sed, hambre excesiva, mal aliento, encías inflamadas, estreñimiento o lengua roja con capa amarilla, podría orientar hacia calor de estómago si el conjunto lo sostiene. La riqueza del guan derecho está en que permite observar la transformación y transporte, la digestión, la formación de chi y sangre y la tendencia a humedad o calor en el centro. El chi derecho se asocia con el riñón yang, ming men y la capacidad de transformación. Cuando chi derecho se siente profundo, débil y lento y el paciente tiene frío, cansancio profundo, dolor lumbar frío, rodillas débiles, orina clara y frecuente, deseo de calor, edema o baja vitalidad, puede orientar hacia deficiencia de yang de riñón. Si esta posición está muy débil, sin raíz, puede indicar una debilidad importante del fundamento funcional. Pero también hay que ser prudentes. Una persona puede tener un pulso profundo en chi sin que eso sea patológico si el resto del pulso tiene raíz, fuerza y coherencia con su constitución. Por eso no se diagnostica por un dato aislado, se diagnostica por configuración. Ahora bien, la comparación entre derecha e izquierda nos permite observar desequilibrios entre chi y sangre, yin y yang, función y sustancia, superficie y profundidad. Si el lado derecho está muy débil, podríamos pensar en debilidad funcional, especialmente de chi, vaso, pulmón o yang, según la posición y los síntomas. Si el lado izquierdo está muy débil, podríamos pensar en debilidad de sangre, yin, hígado, corazón o riñón yin, según el caso. Si el lado izquierdo está muy tenso y el derecho débil, podríamos encontrar un paciente con estancamiento de hígado que afecta al vaso, por ejemplo. Clínicamente podría manifestarse como estrés, irritabilidad, distensión, digestión alterada, heces variables o cansancio después de tensión emocional. Si el lado derecho está resbaladizo y pesado, podríamos pensar en humedad, flema o alteración digestiva. Pero, si además el lado izquierdo está cuerda, podríamos pensar en una combinación de estancamiento de chi con acumulación de humedad o flema.
Esto es lo que hace que el pulso sea clínicamente interesante. No es una colección de datos, es una red de relaciones, pero esa red se interpreta con paciencia. Tomemos un ejemplo. Un paciente consulta por cansancio, digestión lenta, distensión abdominal y heces blandas. Además dice que empeora cuando está preocupado o bajo presión emocional. Al tomar el pulso, guan derecho se siente débil y algo blando. Guan izquierdo se siente cuerda. La lengua es pálida, con marcas dentales y quizá con capa blanca. Aquí podríamos pensar en una relación entre hígado y vaso, estancamiento de chi de hígado que afecta la función del vaso o deficiencia de vaso con componente de tensión emocional, según el predominio del cuadro. La comparación derecha-izquierda ayuda mucho. Guan izquierdo nos habla de tensión reguladora. Guan derecho nos habla del centro digestivo debilitado. La lengua y los síntomas terminan de ordenar la hipótesis. Otro ejemplo. Una paciente consulta por insomnio, palpitaciones suaves, ansiedad leve, cansancio, rostro pálido y menstruación escasa. El pulso se siente fino, especialmente en el lado izquierdo, con debilidad en kun izquierdo y quizá en guan izquierdo. La lengua es pálida. En este caso, podríamos pensar en insuficiencia de sangre con afectación del corazón y del hígado, lo que puede alterar el shen y la nutrición interna. La comparación muestra predominio de la debilidad en el lado asociado a sangre y yin, pero no se trata de decir izquierda débil igual sangre de manera automática. Se trata de observar que el conjunto del cuadro lo sostiene. Otro ejemplo. Un paciente consulta por frío, cansancio profundo, dolor lumbar, poca vitalidad y orina clara frecuente. El pulso se siente profundo, débil y lento, más marcado en chi derecho. La lengua es pálida e hinchada. Aquí podríamos pensar en deficiencia de yang de riñón o debilitamiento de ming men, si los demás signos lo confirman. El chi derecho nos orienta hacia la raíz funcional del yang. Pero nuevamente, la interpretación requiere conjunto. Ahora hablemos de un error muy frecuente, creer que un lado siempre debe sentirse igual al otro. No necesariamente. Hay diferencias normales. La anatomía no es perfectamente simétrica. La ubicación arterial puede variar. La postura puede influir. La mano dominante puede tener diferencias de tensión. La edad, la constitución, el tejido y la condición vascular pueden modificar la percepción. Por eso, una diferencia entre derecha e izquierda no siempre significa patología. Debe haber coherencia clínica. Si siento el lado izquierdo más tenso, pero el paciente no tiene ningún síntoma compatible, debo revisar mi técnica antes de crear una interpretación. Si siento el lado derecho más débil, pero el brazo estaba mal apoyado o mis dedos estaban fuera de posición, la conclusión no sirve. Si una diferencia se mantiene al repetir la toma, aparece con buena técnica y se relaciona con síntomas y lengua, entonces puede tener valor. La repetición cuidadosa ayuda. A veces conviene tomar primero la muñeca derecha, luego la izquierda y luego volver a la derecha. No para obsesionarse, sino para confirmar la percepción. Otro error común es tocar ambas muñecas al mismo tiempo sin suficiente experiencia. Algunos terapeutas pueden hacerlo, pero para el estudiante principiante suele ser mejor tomar una muñeca con plena atención, luego la otra y después comparar mentalmente. Tomar ambos pulsos simultáneamente puede ser útil para comparar fuerza general o ritmo, pero también puede dispersar la atención si todavía no hay sensibilidad entrenada. Lo importante no es parecer experto, lo importante es percibir bien. Otro punto importante es que la comparación derecha-izquierda no debe separarse de los niveles de profundidad. Una muñeca puede sentirse fuerte en superficie, pero débil en profundidad. Otra puede sentirse débil en superficie, pero con raíz profunda. Esto cambia totalmente la interpretación. Por ejemplo, un pulso superficial fuerte en kun derecho puede acompañar un proceso externo respiratorio. Pero un kun derecho débil en profundidad puede mostrar que, además del síntoma agudo, hay debilidad de chi de pulmón de base. Un guan izquierdo, cuerda en superficie, puede expresar tensión más externa o reactiva. Pero si esa tensión se mantiene en profundidad, puede mostrar un patrón más arraigado. Un chi derecho débil en profundidad puede indicar falta de raíz del yang.
Pero si solo parece débil en superficie y aparece bien en profundidad, la interpretación cambia. Por eso, derecha e izquierda siempre deben compararse junto con superficie, medio y profundidad. No se compara una línea plana, se compara un volumen. El pulso tiene dimensión, tiene ubicación, tiene profundidad, tiene fuerza, tiene forma, tiene ritmo, tiene raíz, tiene distribución. Ahora bien, desde el punto de vista práctico, el estudiante puede entrenarse con una secuencia sencilla. Primero toma la muñeca derecha y describe lo que siente sin interpretar demasiado. Después toma la izquierda y hace lo mismo. Luego compara cuál se siente más fuerte, cuál se siente más débil, cuál está más superficial, cuál está más profunda, cuál tiene más tensión, cuál tiene más fluidez. Donde aparece más claramente el pulso en Kun, Wan o Chi. Hay una posición que domine, hay una posición que desaparece. Después de esta comparación, recién se integra con la clínica, no antes. Si el paciente tiene síntomas digestivos, revisamos Wan derecho. Si tiene síntomas emocionales, tensión o alteraciones menstruales, revisamos Wan izquierdo. Si tiene síntomas respiratorios, revisamos Kun derecho. Si tiene palpitaciones, sueño, Shen o debilidad de sangre, revisamos Kun izquierdo. Si hay síntomas profundos de riñón, envejecimiento, agotamiento, frío, calor vacío, debilidad lumbar o alteración urinaria, revisamos Chi, pero siempre revisamos el conjunto. Una posición puede orientar, pero el paciente completo decide la interpretación. También debemos recordar que el pulso puede cambiar durante el tratamiento. La comparación derecha-izquierda puede ayudar a observar evolución. Por ejemplo, un paciente con Wan izquierdo muy cuerda asociado a estrés, tensión y digestión alterada puede ir mostrando con el tiempo un pulso menos tenso, más fluido y más equilibrado entre ambos lados. Un paciente con Wan derecho débil por deficiencia de vaso puede ir mostrando mayor presencia y fuerza si mejora la digestión, el apetito, la energía y la transformación de humedad. Un paciente con Chi débil puede requerir un proceso más largo porque la raíz profunda no cambia tan rápido. Pero el pulso no debe ser el único criterio de evolución. El seguimiento debe incluir síntomas, lengua, energía, sueño, digestión, dolor, ánimo y funcionalidad. El pulso acompaña, no reemplaza. Ahora, hay algo que conviene remarcar: la comparación entre derecha e izquierda no es un ejercicio de adivinación, es una forma de ordenar la información. Si el estudiante aprende a comparar con calma, su palpación mejora. Si compara con ansiedad, inventa diferencias. Si compara con rigidez, fuerza el mapa. Si compara con humildad, desarrolla criterio. La mano derecha y la mano izquierda no compiten, se complementan. El lado derecho puede mostrarnos más claramente ciertas dinámicas del Chi, la respiración, la digestión y el Yang. El lado izquierdo puede mostrarnos más claramente ciertas dinámicas de la sangre, el Shen, la regulación del hígado, el Yin y la esencia. Pero la persona es una sola. Por eso, al final, la pregunta no es solamente qué dice la derecha o qué dice la izquierda. La pregunta es qué relación existe entre ambas. Hay equilibrio, hay predominio, hay vacío en un lado y tensión en otro. Hay signos de exceso sobre una base deficiente. Hay una raíz débil con manifestación superficial. Hay una alteración digestiva que se relaciona con tensión emocional. Hay una debilidad profunda que afecta a la superficie. Estas preguntas son las que transforman la toma del pulso en razonamiento clínico. Si miramos solo una posición, vemos un fragmento. Si miramos ambas muñecas, empezamos a ver el mapa. Si integramos el mapa con la lengua y los síntomas, empezamos a ver al paciente, y ese es el objetivo. No diagnosticar el pulso, diagnosticar a la persona. Para cerrar este quinto video, quedémonos con una idea central. En medicina tradicional china, el pulso derecho y el pulso izquierdo deben compararse, no interpretarse de manera aislada. La muñeca izquierda suele orientarnos hacia aspectos relacionados con sangre, yin, corazón, hígado y riñón yin. La muñeca derecha suele orientarnos hacia aspectos relacionados con chi, yang, pulmón, vaso, estómago y riñón yang.
Pero estas correspondencias no deben usarse de manera mecánica. La comparación entre derecha e izquierda solo tiene sentido cuando se combina con Kun, Quan y Chi, con los niveles superficial, medio y profundo, con la cualidad del pulso, con la lengua, con los síntomas y con la historia del paciente. Una diferencia entre ambos lados puede tener valor clínico, pero también puede deberse a técnica, postura, a anatomía o tensión momentánea. Por eso hay que palpar con calma, comparar con método e interpretar con prudencia. En el próximo video de esta serie vamos a estudiar los 3 niveles del pulso: superficial, medio y profundo. Veremos por qué el pulso no se lee en un solo plano, qué significa encontrarlo en superficie o en profundidad, cómo se relaciona con exterior e interior y por qué la raíz del pulso es tan importante en la práctica clínica. Si este tema te interesa, te invito a seguir esta playlist completa sobre diagnóstico por el pulso en medicina tradicional china. Recuerda siempre que este contenido es educativo y no sustituye la consulta médica profesional. Nos vemos en el próximo video.